Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy es un día especial, es un momento diferente. Vamos a hablar de valores, de esos que ya poco se mencionan, pero que siguen teniendo la misma relevancia, yo diría que hoy más que antes. Y especialmente la bondad, uno de los menos escuchados hoy en día, pues es uno de esos valores fundamentales en la vida, porque se refiere a esa disposición natural o cultivada de hacer el bien y tratar a los demás con amabilidad, con respeto, compasión, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos. Su importancia, por supuesto que es innegable y abarca muchísimos aspectos, desde las relaciones personales hasta el impacto en el mundo en su conjunto. La bondad, como muchos otros valores, es esencial para construir, pero también para mantener relaciones saludables y positivas, y no precisamente relaciones amorosas, sino, por ejemplo, desde ese primer núcleo en el que nos encontramos cuando aún estamos muy chiquitos, papá, mamá. Cuando las personas actúan con amabilidad, generan esa confianza, empatía, respeto mutuo, y esto fortalece los lazos, fomenta la comunicación abierta y sincera. Cuando trabajamos para contribuir en la creación de un entorno en el que todos nos sintamos seguros, valorados, pues podemos mencionar que este será un ambiente en el que se practica la amabilidad, donde se promueve la colaboración, la solidaridad, la armonía, y esto, pues por supuesto, va a reducir conflictos y tensiones. Lastimosamente, hoy de esto tenemos muchos conflictos, desde internacionales, guerras, hasta lastimosamente muchísimos conflictos intrafamiliares. Por eso la necesidad de abarcar esta temática de valores. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Un saludo cordial para usted, Marían, también para los amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de ecología humana. Vamos a interiorizarnos en nosotros mismos, en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestros valores. Tan necesario hacer una reflexión, una introspección para explorarnos. Y usted estaba hablando, Marían, de la bondad. Y la bondad es la base de un cerebro sano. Por ello es tan importante examinarnos si dentro de nosotros hay bondad, hay ese sentimiento maravilloso que cuando una persona es noble, cuando una persona está cargada de valores, está restaurando sus valores, está trabajando sobre sí mismo, pues puede avanzar y puede identificar, o los demás pueden sentir esa amorización. Definitivamente se necesita también revisarnos internamente cómo estamos. No solamente con nuestros ojos, mirar lo exterior, mirar el paisaje, mirar la televisión, mirar los problemas, consumir cosas que nos tensionan, que nos afectan, que nos alteran, sino también lograr esos momentos de calma, de intimidad, de interiorización, de meditación, de reflexión, para ser cada vez mejores seres humanos. Carlos Alberto, esto que usted acaba de decir es fundamental. Debemos cultivar momentos para nosotros, de hablar, incluso hasta de esa práctica tan famosa, y yo creo que incluso hoy en día está un poquito olvidada, de uno mirarse al espejo y respirar cuando algo te ha molestado,
También respirar profundo cuando tienes algún sufrimiento, alguna tristeza, pero también sonreírte a ti mismo y dar las gracias por este nuevo día, porque tengo un techo, tengo vestido, tengo alimento, tengo un trabajo, a dónde ir, me puedo desplazar. Todo depende con esa perspectiva con que miremos la vida. Si desde inmediato que suena el despertador, nos levantamos estresados porque no alcanzamos a hacer el desayuno ni despachar los niños al colegio porque justo que íbamos llegando al trabajo que la llanta se pinchó, que no alcanzamos a llegar a tiempo a ningún lugar, que ha sido el peor día de la vida y nos acostumbramos a eso, a hablar en este tipo de términos, es el peor día de mi vida, es que yo nunca tal cosa o es que yo siempre tal otra, y eso es mentira. No es el peor día de tu vida porque ciertas cosas no salieron como esperabas. Entonces también todo depende con la actitud con la que uno vea la vida, o más bien ese lentecillo que le coloque, que sea lleno de gratitud y de amabilidad incluso con nosotros mismos. No hay persona que nos trate más mal que a veces de la manera en la que nosotros mismos nos tratamos a nosotros mismos. Sí, a veces nos tratamos de brutos, de incompetentes y pues realmente dentro de cada uno de nosotros hay unos talentos maravillosos. Y si hay valores, son manifestaciones poderosas. Si te llenas de situaciones en la mente, pues realmente te puedes confundir. Pero si buscas unos espacios para interiorizar, para autocalmarte, para respirar conscientemente, esa es una práctica de las más sencillas que existen a través de la respiración, a través de colocar la mente en blanco. Cuando estamos muy llenos de problemas y si hacemos una pequeña oración, llega la solución. En medio de la calma, lo decía Leonardo da Vinci, lo decía Tomás Alva Edison, estos inventores que muchas personas se sorprenden, bueno, ¿cómo hicieron para pensar en tantas cosas, descubrir, inventar? Que dicen que en los momentos de más calma encontraban la solución. Por ello, vale la pena, como usted bien lo decía, Marian, a veces mirarse en el espejo, interiorizarse y dibujar una sonrisa. Lo decía un maestro hace muchos años y tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes esa práctica. Y él decía que hay momentos que si usted está muy tensionado, métase al baño, mírese en el espejo y dibuje una sonrisa. Autocálmese, dibuje una sonrisa, porque fabricar alegría es gratis. Y también es gratis fabricar todo lo contrario a la alegría, la amargura, ese sinsabor. Entonces, qué importante es contrarrestar todos esos malos sentimientos con prácticas sencillas, como usted lo ha estado mencionando, Carlos Alberto, por ejemplo. Pasar ese tiempo en la naturaleza, salir al aire libre, conectarse, puede ser muy relajante. Caminar en el parque, sentarse junto al agua o simplemente observar el entorno natural. También aprendamos a decir no cuando sea necesario. Hay que establecer todos esos límites saludables en los compromisos que se adquieren y en esas responsabilidades para evitar la sobrecarga de estrés. Y también es importantísimo escribir. Yo creo que hoy, como todo lo tenemos tan fácil, cualquier cosita que queramos recordar, pues simplemente vamos a las notas del teléfono o andamos con el computador o con la tablet. Pero la escritura se ha perdido. Yo creo que si uno hace una lista de 200 personas y a todas las coloca a escribir, muy poquitos tendrán una letra bonita, lo que uno diría un buen estilo de letra, porque es una práctica que se ha perdido, pero que es necesario retomarla. Llevar un diario de emociones o realizar esa escritura libre para expresar los sentimientos, los pensamientos, pues esto es importante porque esto puede ayudar a procesar las emociones, pero también a aclarar la mente, a reconocer que, por ejemplo, hoy me sentí de tal y tal manera y lo solucioné así o asá, pero cuando miro en el diario hacia atrás, pero es que hace 3 días estaba igual, pero es que ya se ha vuelto para mí una costumbre, por ejemplo, contestar mal. O ya se ha vuelto para mí una costumbre que todo me fastidie, o estoy cambiando.
estoy sobrellevando mejor las situaciones, estoy pensándolo un poco más, no tomo decisiones a la ligera, primero pienso, luego hablo, no hablo y después digo, pero ¿qué dije? Sino que voy llevando una vida un poco más pausada y entendiendo que todo lo que me rodea es valiosísimo y también entendiendo que tengo el poder de la palabra. De alguna manera o ofendo o puedo hacer bien con ella o mal. Entonces, ser cuidadosos, porque nada peor que cuando estás en un momento de estrés, no sabes cómo vas a contestar, cuando alguien se te acerca y tú respondes de la peor manera. Entonces, qué importante es cuidarnos de esos tragos amargos que no vienen precisamente de un licor, sino de nosotros mismos, de nuestras emociones. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra radio. Y nos tomamos un trago amargo cuando nos llenamos de ira, cuando traemos recuerdos del pasado y nos afectan en el presente. No es necesario tomarnos un trago amargo en el presente, con los malos recuerdos, con las malas acciones que nos hicieron o que hicimos. Vale la pena rectificar, cambiar, mejorar. Y usted decía hace un momento, Marian, y lo decíamos, que fabricar alegría es gratis, fabricar malas acciones también, pero con la diferencia que las malas acciones traen como consecuencia costosas reparaciones, consecuencias que pueden ser muy lamentables. Por ello es necesario ser amables, y esto requiere colocarle a nuestra existencia, a nuestras acciones, eso tan maravilloso que usted ha mencionado, que es la bondad. Es estar atentos a cada cosa que decimos, cuidar la palabra. La palabra crea o la palabra destruye. A veces es mejor callar para no destruir, para no lastimar. También, a veces no hablamos, pero con lo que hacemos estamos demostrando mucho, o bueno o malo. En un mundo regido por las prisas, por los afanes, por las tensiones, se juzga con mucha facilidad, y una de las acciones más importantes es no creernos jueces. Juzgamos y condenamos a los demás. Y lo que es peor, multiplicamos esa condena que le hacemos a los demás. A veces no lo decimos con la palabra, pero lo texteamos con nuestro celular o con nuestro computador. Por ello hay que tener cuidado con los juicios rápidos. Debemos ser más bondadosos con los demás, que nos demanda al mismo tiempo ser más reflexivos y consecuentes. Y probablemente por eso nos gustan tanto las redes sociales, Carlos Alberto, porque nos permiten hacernos de jueces. Decir, pero en un comentario, estar detrás de una pantalla y hacer algún comentario es lo más fácil y sencillo del mundo. Entonces, qué importante es entender que la palabra crea o la palabra destruye. Por eso es importantísimo que recuperemos los valores, y entre ellos, hoy como lo estamos mencionando, la bondad. Y esta también tiende a ser contagiosa. Cuando alguien experimenta un acto de bondad, pues es más probable que lo transmita a otras personas, y este efecto en cadena puede tener un impacto muy significativo en la sociedad, generando todo un círculo virtuoso de acciones positivas. Y si lo pensamos un poquito más, pues la bondad no solo beneficia a nivel individual, sino que es de estos valores que tienen un impacto en toda la sociedad, porque son esos actos de bondad, una sonrisa, que pueden mejorar incluso hasta la calidad de vida de las personas que están pasando por dificultades. Recordemos que cuando nos colocamos en el lugar de los demás y entendemos sus perspectivas, pero también sus necesidades, pues esto fortalece la empatía, la capacidad de comprender, pero también de compartir las emociones de los demás. La empatía es esencial para construir relaciones saludables, para abordar todos los desafíos de una manera compasiva,
trabajemos para evitar esa soledad que también se convierte al final en amargura cuando de alguna manera, Carlos Alberto, oyentes, pues se sabe que se está sufriendo de algún inconveniente, algún problema y no existe en nosotros el querer abordarlo con otra persona. Qué importante es hablar, qué importante es la comunicación y no solamente las comunicaciones para informarnos cuando colocamos un podcast, programas de radio, sino la comunicación entre nosotros. Pasemos del texto a la realidad, de chatear por WhatsApp de una manera muy light, muy ligera, a de verdad llamar a mamá y preguntarle cómo está, de pronto dedicarle un tiempo, una salida, una invitación a comer. Procuremos que todos estos medios digitales no nos alejen de alguna manera de lo personal, de ese contacto de tú a tú que, por ejemplo, en la pandemia nos hacía tanta falta. El amor es una magia, el amor es una energía poderosa. Y si esos ingredientes del amor, como la bondad, la ternura, la armonía, los colocas en práctica, de verdad que estás amorizándote y amorizando tu entorno. De nada sirven las buenas intenciones. A veces nos ocupamos en cosas que no valen la pena. Dedícale el tiempo a lograr esa base del cerebro sano, que es la bondad. Y te darás cuenta de qué manera puede mejorar nuestra salud. La importancia de la bondad desde que nacemos y vamos haciendo todo lo necesario para alimentarla, cultivarla, mantenerla, restaurarla y que no se pierda, para que actuemos con ternura, para que actuemos con esa maravillosa bondad. El respeto a la vida es fundamental, Carlos Alberto, y la vida es valiosa. No hay nada más valioso en la vida que la vida misma. No podemos empezar a normalizar actos como el suicidio, como las autolesiones, todo lo contrario. Hay que valorarnos. Por ejemplo, ningún órgano de nuestro cuerpo necesita humo, ni sustancias psicoactivas, ni ninguna droga. Desde ahí empiezan las autolesiones. Valoremos nuestro cuerpo, valoremos nuestra vida, Carlos Alberto. Oyentes, esto es fundamental en una sociedad en la que hoy en día, pues, se promueven cualquier cantidad de cosas, pues hoy hablamos desde la reflexión sobre los valores, porque son muy importantes y por eso es necesario que identifiquemos cuáles son esos valores que resuenan con nuestra personalidad, con nuestras creencias y con los objetivos de vida. Definir claramente cómo los podemos practicar y también tomar esa decisión consciente de vivir de acuerdo a esos valores y estar dispuesto a hacer cambios en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones para alinearlos con lo que queremos y con lo que buscamos. Carlos Alberto, qué importante es reflexionar acerca de esto. Muchas veces nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos adrede. La autoagresión es falta de bondad con nuestro propio organismo, con ese vehículo físico que tenemos para la línea del tiempo, para la existencia. Y de eso debemos dar cuentas con las consecuencias en la salud. Si tú afectas tu hígado, afectas tus riñones, si afectas tus pulmones, como usted bien lo decía, Marian, pues realmente luego vienen las consecuencias. Por ello, un plan de desintoxicación, un plan de ayuda externa, profesional, es necesario cuando a veces nos queda como difícil. Pero si somos conscientes del amor, el amor lo transforma todo. La amorización. Recordemos esta frase, amorizarnos con bondad, porque lo contrario a la bondad es la maldad. Y sería absurdo hacernos mal a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos, si nos amorizamos, pues podemos irradiar ese amor a nuestros seres queridos, a los demás. Debemos considerar, debemos practicar el cuidar la ecología humana. Hoy estamos hablando de ello. Cómo cuidar la ecología humana, cómo cuidar nuestro cerebro, nuestra mente,
gracias a la bondad. Y es algo tan sencillo, pero tan poderoso, tan importante. Carlos Alberto, oyentes, y seamos conscientes, empezar con pequeños pasos. No necesitamos cambiar la vida de la noche a la mañana, sino empezar con pequeñas acciones, de esas que generan grandes cambios, pero que sean conscientes y que reflejen nuestros valores. Y al final del día, pues, una reflexión sobre cómo viviste tus valores, identificar esos momentos en los que nos sentimos alineados con ellos y también esos momentos en los que hubiésemos podido actuar de una manera diferente. Utilizar estas reflexiones para ajustar nuestras acciones futuras. Practicar los valores es un proceso continuo, para siempre. Habrá momentos en los que nos resulte más difícil mantener los valores, pero es importante mantener esa persistencia y volver a comprometernos cuando estemos sintiendo que probablemente vamos por el camino que no es. Y a medida que vamos practicando esos valores, pues seguir aprendiendo, creciendo, tener una mentalidad abierta y dispuesta a ajustar esos valores a medida que vamos cambiando como personas. Practicar los valores puede influenciar muy positivamente a quienes nos rodean, así que nuestro ejemplo puede inspirar a otros a considerar, pero también a adoptar esos valores de vida similares y sobre todo, seamos amables con nosotros mismos. Mientras trabajamos en la práctica de los valores, hay que reconocer que no hay nadie perfecto y que habrá momentos en los que, por supuesto, vamos a cometer errores, así que es importantísimo tratar con nosotros la autocompasión y también utilizar esos momentos como grandes oportunidades de aprendizaje. Y si nos caemos, pues no podemos quedarnos arrodillados toda la vida, tenemos que pararnos. Y para ello hay, usted lo decía, Marían, acciones sencillas, practicadas. Cuando menos se piensa, ese problema grande quedó solucionado. Pero se empezó por una solución pequeña y luego otra pequeña y otra pequeña hasta dominar la situación, hasta dominar ese problema tan grave que parecía, pero que gracias a la multiplicidad de soluciones llegó. Y para lograr la bondad, que es el tema que hoy hemos querido abordar en este programa, siempre tenemos invitados muy especiales y especialistas, pero hoy hemos querido hacer un poco de ecología humana y recordar ingredientes tan importantes para la vida como la generosidad. Debemos ser más generosos, más amables, más respetuosos, más considerados, más empáticos, apacibles, leales, honestos y también responsables. Si practicamos estas acciones en nuestra vida, muchas puertas se van a abrir. Usted no necesita decir que es honesto, que es honrado. La gente lo va a percibir y van a confiar en usted. Es como un pasaporte, que usted no necesita más que abrirlo y ya. Puede entrar a otro país donde no se exigen visa. Con el pasaporte es suficiente. Pero si usted cumple los requisitos y logra la visa, pues puede entrar al país que quiere. Asimismo, es en la vida tener los valores, tener esa esencia maravillosa para el buen comportamiento, para ser amable, para ser honesto, para ser respetuoso. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Carlos Alberto, hay una canción del grupo musical Para Vivir Contento, estimados oyentes, y es Atmósfera de Paz. Esa canción concluye, yo creo que la reflexión final de este programa, porque en esa atmósfera de paz, disfrutando la vida, gozándola, sonriendo, siendo amables, es eso a lo que todos queremos llegar como sociedad, a una total comprensión, a entender que todos tenemos los mismos derechos, deberes y que todos de alguna manera
pues tenemos esa misma capacidad de ser buenas personas. Así que vamos a escuchar esta canción del grupo musical Pa' Vivir Contento. Y te deseamos, mucho te buscamos. Sabemos que es difícil encontrarte, ignoramos dónde estás. Entre la indiferencia y caminos de odio, en medio de la guerra, el egoísmo y el dolor, te buscamos, corazón. Eres como el ángel que trae un consuelo, la luz de esperanza, acciones de amor. Como la flor que ha nacido en el lodo, cambiándolo todo, incluso el dolor. Para cultivar la paz debemos desactivar el odio, la ambición y la maldad. Demos paso al perdón, renovemos la ilusión. Sintamos esta atmósfera de paz. Rompamos la cadena del dolor. Gaia viva, Lion, un mensaje por la paz, llamados a la conciencia. Buscamos un mundo lleno de valores, donde haya respeto, en donde la alegría sea abundante y aceptemos las diferencias, en donde comprendamos que hay que perdonar y que la pesadilla de la guerra debe terminar. La paz borra las fronteras. Eres la niña tierna, eres paloma blanca que voló, que buscamos tras el sol, pero siempre ha estado allí. Eres una sonrisa, eres la luz de un nuevo despertar. Estás en el corazón, ven, cantemos por la paz. Para cultivar la paz debemos desactivar el odio, la ambición y la maldad. Demos paso al perdón, renovemos la ilusión. Sintamos esta atmósfera de paz. Y aunque parezca difícil, es momento para actuar. Cantemos todos unidos, queremos paz. Porque la guerra no se acaba con violencia. Somos pueblos hermanos que piden con insistencia. Paren las armas, dejemos la demencia. Es mejor educación que una guerra por conveniencia. Y tantos sueños, tantas vidas destruidas, sabiendo que la paz es como un ángel que nos guía. Siempre camina con la fe y hacia adelante, pues la violencia es el arma del cobarde. El gran Mahatma Gandhi decía, abro comillas, mantén positivos tus valores porque tus valores se convierten en tu destino. Cierro comillas. Carlos Alberto, oyentes, definitivamente necesitamos recuperar y rescatar los valores. Hoy, cuando no se habla de ellos, hablar de ellos y sobre todo ponerlos en práctica. Y definitivamente los valores, tengamos en cuenta esto tan valioso que hay en nuestro interior, son todas las virtudes que un ser humano puede tener para actuar en la vida, para interactuar con los demás, para tener esa relación con el entorno natural, con la naturaleza, con los animales, con los árboles, con los ríos, con el agua, con el aire, con la tierra. Entonces, definitivamente, así tan importante como son los árboles, es también la ecología humana. Y la ecología humana es transformadora, la ecología humana es potente. Por ello hoy hemos querido dedicarle este programa a este tema,
como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero esperamos haya sido el motivo para lograr herramientas, el motivo para restaurar, para reeducarnos, para rescatar los valores. Cualquiera sea, son muchos, que te hacen un ser valioso, un ser amable, un ser valorado, respetado o un ser odiado. Todo depende lo que tú cultives en tu interior. Pues muchas gracias, Marían, por sus reflexiones. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa dedicado a los valores. Gracias, amables oyentes, a ustedes, quienes nos sintonizan a través de las emisoras en amplitud modulada y frecuencia modulada. Gracias. También a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todas estas redes sociales que tiene el programa. Y también a través de las emisoras virtuales, caliradio.co. Gracias a todos ustedes, quienes nos amplifican, quienes nos escuchan, quienes comparten. Gracias. Querer es poder. Y con unas prioridades que logremos para nuestras vidas, prioridades claras, podemos cambiar y todo será posible. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.